Dios te bendiga grande y poderosamente en esta nueva oportunidad que nos da el Señor de estar buscando de su presencia, conociendo de su amor, de su bondad, de los planes de Dios para nuestra vida. Y en este tiempo, en todo lo que llevamos de este año, hemos estado hablando acerca de predicar. Y la pregunta es, ¿cuándo vamos a predicar? ¿Cuándo vas a predicar? ¿Cuándo voy a predicar? ¿Cuándo? La respuesta es sencilla, cuando estés listo. Entonces, con relación a esa respuesta, la pregunta obvia es, ¿y cómo sé que estoy listo? La respuesta a esto es un poco más compleja. Usualmente no estamos listos para prácticamente nada, ni siquiera para aquello para lo que se supone que ya estamos listos. Suena extraño, pero miremoslo de esta forma. Cuando un jovencito termina el colegio, supuestamente ya está listo para entrar a la universidad. Y te pregunto, ¿realmente estamos listos en ese momento? O mejor aún, cuando uno estudia alguna carrera y termina de estudiarla, supuestamente ya estamos listos para ejercer una profesión. ¿Realmente estamos listos en ese momento? O por ejemplo, para ser padres. Si uno estudiara un curso, hiciera alguna capacitación o algo para ser padres, ¿realmente estaríamos listos en ese momento? ¿Realmente estabas listo para ser papá o para ser mamá en ese momento? Y es que en esencia realmente lo importante no es la definición de que si estamos listos o no, sino el proceso. Todo eso que pasamos en todos esos tiempos, en esos periodos que estamos hablando o en lo que estemos haciendo, porque realmente es lo que va a determinar las herramientas, el potencial y las capacidades que tenemos. Por ejemplo, un niño cuando termina la escuela, cuando termina el colegio, ya sale conociendo todo sobre matemáticas, sobre álgebra, sobre trigonometría, sobre sociedades, sobre ecosistemas, sobre todo eso. No, tiene la idea y de pronto tiene algunas bases, pero lo importante de todo esto no es todo lo que sabe, sino el proceso que ha vivido, porque eso le permite aprender a aprender y también les sirve para buscar su potencial y ejercitarse y crecer y avanzar. En esencia, dar los pasos. Entonces, en este proceso también de evangelizar, de predicar, necesitamos estar en ese contexto, en ese tono en el cual el Señor nos está mostrando que debemos caminar. Y busquemos en nuestras Biblias el Evangelio de Mateo, capítulo 4, verso 19. Dice, y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. ¿Qué les dijo Jesús? Vaya y prediquen. ¿Será que los discípulos, cuando Jesús los llamó, no conocían de Dios? Entonces, ¿por qué no los mandó a predicar de una vez? Porque es que algo que debemos tener claro es que el contexto del tiempo en el cual Jesús dice esta frase, y a quien se lo dice, era el pueblo judío. Personas que desde pequeños están siendo formados en conocer de Dios. Y en teoría, estos adultos a los cuales el Señor está llamando, ya deberían ser personas capacitadas, formadas, con todo el potencial, deberían estar listos ya para predicar. Pero miremos lo que dice el Evangelio de Marcos, capítulo 3, verso 14. Dice, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Entonces volvemos a lo mismo. ¿No estaban listos? Mire, es que primero aquí dice que Jesús los llamó para que estuviesen con él. Lo primero era estar con Jesús, compartir con Jesús, formarse, andar con el Señor. Eso era más importante, inclusive lo más importante de todo esto. Andar con el Señor, conocer del Señor, aprender de Él, porque eso era lo que los iba a impulsar a predicar, a llevar el mensaje de salvación. Conocer del Señor, enamorarse de las cosas que Dios hace en nuestra vida, llenarnos de Él, recibir su salvación, ser llenos del Espíritu Santo, caminar con Dios, es lo que nos empuja, nos mueve, nos impulsa a llevar el mensaje de parte de Dios. Entonces lo importante realmente es el proceso, es andar con el Señor. Entonces vemos aquí que dice que para que anduviesen con Él y ahí sí entonces enviarlos a predicar. Pero volvamos a leer el Evangelio de Mateo 4, 19
y 20. Dice, y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Mira esa frase, dejando al instante. Es bastante llamativo que se haga énfasis en esta frase en ese momento, porque es que lo importante es tomar la decisión de una vez, no darle larga, no esperar a que, ¿será que ya estoy listo? Ya tengo los requisitos, ya hice tales cursos, ya tengo tales diplomados, ya tengo tanta experiencia, ya estoy en tal lugar, ya estoy con tales personas, porque usualmente lo que hacemos es alargar el proceso esperando algo a lo que realmente no sabremos exactamente en qué momento podemos decir, ahora sí, estoy listo, sino que es el hecho de arrancar, de decidirse, porque es que, mire, dice dejando al instante. Ahí dice, dejando al instante las redes. Te pregunto, ¿serán las redes sociales lo que tenían que dejar estos hombres? Pareciera que hablaran en nuestros tiempos actuales, porque hacemos más en las redes sociales y tenemos a veces que dejarlas para despertarnos y darnos cuenta que necesitamos empezar a interactuar con la gente. No con el que está al otro lado de la pantalla que no me está viendo, que no sabe ni siquiera que existo, sino que realmente empecemos a hacer lo que debemos hacer ya, con los que tenemos al frente, con los que tenemos cerca, con los que están a nuestro lado, alrededor de nosotros. Eso es algo importante, que tomemos la decisión de dejar al instante las redes. ¿Estos hombres en qué trabajaban? Eran pescadores, ese era su trabajo, por eso fue que dejaron las redes en ese momento. Pero te pregunto, ¿será que hay que dejar de trabajar para predicar? Y la respuesta es muy sencilla, no es necesario. Lo importante es darle la prioridad a Dios. Y vamos a ver esto basados en este texto. El libro de Proverbios, capítulo 3, versículo 9 y 10. Dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Gloria a Dios. ¿Será que Dios sabe en qué trabajas? ¿Y sabe Dios cuánto ganas? ¿Será que Dios sabe también cuánto gastas? Mejor aún, ¿sabe Dios cuánto necesitas? Es algo que nosotros debemos tener totalmente claro. Obviamente Dios lo conoce. El asunto está en que muchas veces le damos la prioridad exclusiva al trabajo. Como si Dios no se diera cuenta, como si Dios no supiera todas mis necesidades, qué problemas tengo, qué cosas tengo que resolver, qué deudas tengo, cuánto debo gastar, cuál es el estilo de producción de mi día a día y cuál es la velocidad con la que gasto eso que produzco. Y nosotros muchas veces estamos tan concentrados en el trabajo que descuidamos todo lo demás. Por ejemplo, se descuida la familia, se descuida los hijos, porque es que es el caso del hombre o la mujer que trabajan tanto y llegan tan tarde a la casa que muchas veces ni siquiera los hijos lo conocen. El niño pregunta, mami, ¿quién es ese señor que llega en las noches y me regaña? Pues ese es tu papá. Son cosas que se dan en las familias actuales. Inclusive son ambos los que trabajan, que los niños son formados es con algún familiar, la abuela, la tía o la niñera, o peor aún, el televisor, el celular, el que está formando a los hijos. Y no nos damos cuenta de que de estar haciendo tantas actividades, buscando compensar algunas necesidades, buscando obtener algunos recursos, algunas riquezas, estamos descuidando cosas muy importantes. Inclusive, por ejemplo, nuestra propia salud se puede descuidar por darle tanto énfasis al trabajo y la persona se enferma buscando hacer una fortuna y después se gasta esa fortuna o incluso más tratando de recuperarla. Y muchas veces ni siquiera la recuperan, no recuperan ni la salud ni la fortuna. Y eso es algo que nosotros debemos tener claro, nosotros debemos estar enfocados en eso. Porque es que no nos damos cuenta que con el afán y con la ansiedad de cada día nos descuidamos de cosas muy, muy importantes. Pero de todo esto que se tiende a descuidar, lo más grave y lo más frecuente que se descuida es a Dios.
nos alejamos de Dios a causa del trabajo. Es tanto el trabajo, es tan cansado que está, es tanto tiempo que le dedica a su labor de día a día, a su profesión, a lo que hace, que se le olvida o sencillamente no sirve en la obra de Dios, no hace el tiempo, el espacio, el lugar para poder llevar un mensaje de parte de Dios, para predicar, que por ejemplo lo que estamos hablando en este momento. ¿Y qué sucede? Uno ve muchas personas que oran y ayunan todos los días para pedirle a Dios que le dé un trabajo. ¿Y qué sucede? Cuando por fin lo recibe, entonces no tiene tiempo ni siquiera para congregarse, ni siquiera para ir los domingos a la iglesia, porque está tan cansado, tiene tanto trabajo, que el domingo es el único día que puede descansar, entonces ni siquiera el domingo va a la iglesia. Ojo con eso, porque es que resulta que nos estamos alejando de Dios y estamos perdiendo la visión de lo que Dios establece para nosotros. El predicar, el llevar el mensaje de salvación a otras personas, del amor de Dios, ser reflejo de lo que Dios hace en nuestra vida. Entonces, ese es el asunto. Y te pregunto, ¿será que eso es honrar a Dios con nuestros bienes? Actuar de esa forma, dedicados totalmente y exclusivamente al trabajo, que descuidamos todo lo demás. Estamos más preocupados en pagar, hacer y comprar que realmente en lo que es trascendental y lo que es importante, sobre todo lo que Dios establece. Pero mire, el propósito de Dios para nosotros es bendecirnos. Volvamos a leer el verso 10, Proverbios 3:10. Dice: y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Dios sí quiere que nosotros seamos prosperados. Es más, Dios desea que incluso tengamos suficiente para compartir con otros, para bendecir a otros. Te doy un dato, incluso para Dios no es malo que tengas riquezas, pero lo importante es que eso no le quite el primer lugar a Dios, porque es que Dios debe tener el primer lugar en esto, porque si no se nos está convirtiendo en un problema para nuestra vida familiar, personal, en la salud, en lo social, en todas las demás áreas. Entonces debemos tener presente que Dios sí desea bendecirnos, porque es que mire, volvamos a leer el verso 9, dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Ese término primicias hace referencia a lo primero, al primer lugar para Dios, y eso es algo que nosotros debemos tener claro, que Dios es bueno, desea bendecirnos, pero nosotros debemos tener el primer lugar para Dios. Entonces el propósito realmente es que nosotros podamos enfocarnos en que en este año estamos con el propósito de predicar. ¿Y cómo hago y cuándo lo voy a hacer? Pues cuando esté listo, y ese estar listo implica estar caminando con el Señor, darle el primer lugar a Dios, estudiar su palabra, congregarme, cantar alabanzas, orar, ayunar, interceder, muchas cosas. El tema como tal de las primicias es bastante amplio y lo hemos hablado en algunos momentos. Entonces, por ahora, hablando acerca de predicar, es estar enfocado en Dios. Que lo primero, que lo más importante para mí cada día sea hacer la voluntad de Dios, hacer lo bueno, hacer lo correcto, estudiar su palabra, llevar un mensaje a otras personas. No tiene que ser algo muy elaborado, pero sí estar dispuesto a, cuando hablo con alguien, hablarle acerca de Dios. Un instante, un poquito, un pedacito. Muchas veces tenemos conversaciones largas y entre esa conversación ni siquiera nombramos a Dios. Entonces, que lo primero, honremos a Dios teniéndolo a Él de primero en todas las cosas. Entonces, hay que estar enfocados en Dios. ¿Qué hay que hacer entonces para predicar? Pues hacer. ¿Qué hay que hacer? Hacer. Porque es que ese es el problema, nos quedamos en solo preparación y realmente no hacemos nada. Y la pregunta entonces es, ¿cuándo puedo empezar a predicar? Pues ya, bueno, en esencia hace rato. Pero entonces, ¿cómo lo hacemos? Ya hemos hablado de este tema de cómo sé yo que estoy preparado para predicar, cómo sé yo que realmente estoy dispuesto, que realmente estoy apto para llevar el mensaje de salvación. Eso lo hemos hablado acerca de los pasos que hay que seguir para llevar el mensaje de Dios, y no son unos pasos así complejos. Lo primero que establece el Señor es conocer de Dios, saber de quién vamos a predicar, conocer a Dios, estudiar su palabra. Es algo que puedes hacer y lo podemos hacer ya. Y lo segundo es aceptar a Jesucristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador, para que tengamos la llenura del Espíritu Santo, la unción del Espíritu Santo. Si tienes dudas, si tienes inquietudes, aquí hemos hablado, de pronto aquí aparecen algunos links
a esta serie de videos que hemos venido presentando de enseñanzas sobre evangelizar, predicar el año agradable del Señor, basados en el Evangelio de Lucas, capítulo 4, verso 19, que ha sido la palabra rema, la palabra principal en la cual nos hemos enfocado en todo este tiempo. Pero no te preocupes, igual si tienes dudas o tienes inquietudes o quieres ya empezar a dar pasos, nos puedes llamar, nos puedes escribir, nos puedes contactar. Recuerda que todo esto es gratis y que estamos dispuestos para acompañarte, para ayudarte, para servirte, para que juntos hagamos la obra del Señor. Cerremos los ojos un instante y vamos a orar. Oh Señor Dios Santo, Rey Todopoderoso, ante ti, Señor Dios, damos la alabanza, la honra y la adoración, porque tú eres bueno, porque eres misericordioso, porque tienes cuidado de nuestra vida. Te rogamos, Señor Dios, que realmente demos pasos ya, Señor Dios, de hacer lo correcto para llevar el mensaje de salvación de parte tuya. Aunque a veces no sintamos que estamos listos, lo que sí podemos hacer ya es dar pasos de parte de ti, dar pasos contigo, caminar contigo, Señor Dios, para ser formados, preparados, Señor Dios Santo, para empezar, Señor Dios, de una vez a llevar el mensaje de salvación a otras personas, a hablar de ti a otras personas, comunicar, Señor Dios Santo, el mensaje que tú has puesto en nuestras manos y en nuestros corazones, a llevar, Señor Dios Santo, esa obra tuya que tú has puesto en nuestras manos, porque tú deseas bendecirnos, Dios, porque tú nos amas, porque tú nos cuidas, porque tú deseas llenarnos de todas las cosas, pero nosotros debemos tenerte a ti en primer lugar. Debemos, Señor Dios Santo, caminar para ti, hacer lo correcto para ti, Señor Dios, darte la alabanza, la honra, la adoración, Señor Dios Santo, en todo momento, en todo lugar, en todo lo que hacemos, Señor Dios. Darte a ti, Señor Dios Santo, la bendición que tú nos das a nosotros cada día, nosotros estar dispuestos a cada día, a cada momento, buscar de ti, buscar de tu presencia y compartir esto con las demás personas. Señor, en el nombre de Jesús te ruego que bendigas a cada persona que está escuchando, que está participando de esta enseñanza, para que tú lo fortalezcas, le fortalezcas en todo lo que hace. Si tiene dudas, si tiene inquietudes, Señor, habla a su corazón, habla a su vida, habla a su ser y muestre lo que tú quieres, Señor Dios Santo, que haga conforme a ti, Señor Dios, porque debemos hacer los pasos y las cosas correctamente para ti, poderoso Dios. Te damos la alabanza, la honra y la adoración en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga poderosamente, que Dios te guíe, te enseñe, te muestre. Recuerda que no estás solo, recuerda que Dios te ve, recuerda que Dios te acompaña, recuerda que estamos para servirte, para acompañarte. Nos puedes llamar, nos puedes escribir, los teléfonos están aquí registrados desde cualquier lugar del mundo, no importa a qué iglesia te congregues, no importa a qué iglesia asistes, el propósito es que te puedas formar cada día más para que conozcamos más de Dios y haya más bendición para todos los que te rodean, para ti, para tu familia, en tus planes, en tus proyectos, en tus sueños, sea Dios siempre derramando de su bendición. Dios te bendiga poderosamente y recuerda, Dios te ve.